Muy buenas tardes, les damos la bienvenida ahora a un espacio de Capital, sistema de comunicación pública, con información relevante y de interés para toda la ciudadanía. Hoy es martes 6 de febrero de 2024, yo soy Cristian León y aquí están nuestros titulares. 268 personas están expuestas a un brote de influenza en la Escuela Militar de Cadetes. El Ejército y la Secretaría de Salud adelantan acciones luego del fallecimiento de uno de los infectados. En el Consejo de Bogotá revivió la discusión de la avenida longitudinal de Occidente en su tramo norte. La concejal de Bogotá, Sandra Forero, afirmó que los predios de dicha obra deben ser protegidos. Familiares de un joven internado en un centro de rehabilitación en Kennedy denuncian maltratos y abuso físico por parte del dueño. La fundación se ha negado a dar respuesta a medios de comunicación. Inician las clases de formación musical de la Filarmónica de Bogotá en los colegios públicos de la ciudad. ¿Cuántos menores se benefician? En Ahora les contamos. Iniciamos. Las autoridades entregaron un nuevo reporte sobre lo sucedido en la Escuela de Cadetes José María Córdoba, después de que uno de ellos falleciera por lo que se presume es influenza. Es por ello que vamos a saludar a Daniela Espitia, quien tiene los detalles. Daniela, la escuchamos. Cristian y televidentes, buenas tardes. Pues mire, luego de conocerse este lamentable fallecimiento, el Ejército y la Secretaría de Salud han brindado un reporte actualizado sobre la situación con esta infección respiratoria aguda grave presentada en la Escuela Militar de Cadetes. Se conoce que actualmente hay 268 personas expuestas a este brote y actualmente hay 3 hospitalizadas aquí en el Hospital Militar Central. La muerte de un joven de 18 años fue el suceso que encendió las alarmas en la Escuela Militar de Cadetes. Se confirmó un brote de infección respiratoria aguda grave. El parte a las 7 de la mañana es desafortunadamente un alumno fallecido el día sábado en horas de la noche, aproximadamente 3 horas después del ingreso a las instalaciones del Hospital Militar por un cuadro de neumonía multilobar aguda severa, acompañada de una falla multiorgánica. En las últimas horas, la madre del cadete fallecido denunció negligencia por parte del Ejército, asegurando que no le dieron los medicamentos que necesitaba y que pese a su estado de salud lo sometieron a fuertes pruebas físicas. Ahí en el registro de la historia parece que sí recibió el 1 de febrero algunos analgésicos, antihistamínicos y una ampolla de un analgésico intramuscular, pero esperemos a que completemos la investigación. La infección está potencialmente asociada al virus de influenza AH3N2. Actualmente hay 2 casos en hospitalización general y 1 en UCI intermedia del Hospital Militar. Se identificaron 268 casos expuestos, 103 sintomáticos. De esos, 99 se encuentran en condición clínica estable, ubicados en área de observación, de los cuales 11 al momento ya están recuperados. De los casos presentados, 2 están en hospitalización general, un caso se encuentra en UCI intermedia y un caso fallecido. Dada la urgencia de la situación, se estableció una cuarentena del 5 al 14 de febrero para los casos expuestos. Se definieron 3 áreas de aislamiento dentro de la Escuela Militar de acuerdo a la severidad o la gravedad de los síntomas respiratorios en la población que se examinó y se seleccionó y se aisló. Tras el brote de influenza, se estima que se adelante una vacunación en la Escuela de Cadetes después de junio de este año. Las autoridades explican que esto no debe ser una situación que genere alarma en la población en general. Sin embargo, y dado que este virus actualmente circula en el país, sí hacen un llamado para medidas preventivas y a la vacunación contra la influenza. Es por el momento la información. Cristian, continúe usted con más en estudio. Muchas gracias, Daniela. Seguiremos atentos a lo que suceda en esta Escuela Militar de Cadetes. Y tenemos otra información que queremos compartirles porque una denuncia llegó a Capital, sistema de comunicación pública, y tiene que ver con el maltrato que recibió un joven en un centro de rehabilitación de Bogotá. Es por ello que vamos a saludar a Laura Chambueta, quien tiene todos los detalles. Laura, la escuchamos. Buenas tardes. En un video de una cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que el dueño del centro de rehabilitación Juntos Construimos Sueños en Kennedy maltrató físicamente a uno de los jóvenes que se encontraban allí internados. Hablamos con la madre de la víctima y esto fue lo que nos comentó. En algún momento me alcanzó a decir donde a él le pegaban, donde a él le metían cosas en la boca para que no pudiera quejarse.
de los maltratos que le daban, en la cual Santiago llegó a tener que consumir comida podrida, vencida, porque no le daban su comida o sus onces que nosotros le llevábamos cada 15 días, o el papá le llevaba cada 15 días para que tuviera obviamente su sustento. No, a Santiago no le daban esas cosas, o sea, él no le daban las cosas que nosotros le llevábamos, no se las daban. Nosotros nos pusimos en contacto con el centro de rehabilitación, quienes nos informaron que el caso ya estaba en investigación del área legal de la misma, por lo que no darían declaraciones a medios de comunicación. Esa es toda la información hasta el momento. Continúe, Cristian, con otras noticias. Continuamos con más noticias, pero también es muy importante, Laura va a seguir haciéndole seguimiento a esta noticia y verificar si hay alguna respuesta por fin por parte de este centro de rehabilitación con cosas que definitivamente no deberían suceder. Vamos con más noticias porque la Supersalud impuso una multa a 3 EPS. Es por ello que ha indicado en este momento la entidad que ha encontrado varias irregularidades. Vamos a ver en qué consiste. Según la Supersalud, hay 3 EPS que están implicadas en irregularidades con los pagos que tienen que ver a destinación. ¿De cuánto es la cifra? 920 millones. Estamos hablando de 3 EPS en específico: Capital Salud, Salud Total y Nueva EPS. Por supuesto, estaremos atentos a ese llamado que hace esta entidad contra estas EPS. E indicamos que fue por incumplir los compromisos de pago con hospitales y clínicas municipales de los departamentos de Caldas y Meta. Estas sanciones fueron impuestas inicialmente en diciembre del 2022 y la mayoría acaban de ser confirmadas en segunda instancia por el Superintendente Nacional de Salud, Ulay Beltrán. Tenemos noticias que tienen que ver con movilidad, pero también con género, porque una encuesta realizada por la Universidad Manuela Beltrán, y atención a la cifra, indicó que el 94% de las mujeres en la capital se sienten inseguras al utilizar Transmilenio. ¿Qué se puede hacer? Aquí lo analizamos. Frente a la vulnerabilidad que genera movilizarse en el sistema, el 43% de las mujeres respondieron que siempre, el 27% algunas veces, el 24% casi siempre, mientras que el 5% dijo que casi nunca y solo el 1% nunca se siente en peligro. La disposición y la infraestructura propia del sistema de transporte está facilitando y propiciando escenarios delictivos. Asimismo, esto se relaciona con la falta de reacción y acompañamiento por parte de las autoridades en los articulados y en las estaciones. Dentro de los principales miedos de las mujeres al utilizar el sistema de transporte masivo se encuentran los robos y delitos sexuales. Y pues aparte de que lo rozan a uno y eso, pues que le metan de pronto la mano al bolso y esas cosas, y entonces pues tiene que andar uno así, en este momento así como yo ando con los bolsos, el bolso hacia adelante. Cuando el Transmilenio va muy lleno, la gente lo van tocando a uno y uno ve, oye señor, respete. Para la gente normal, ve eso normal. Encontramos que el 71% de ellas se sienten vulnerables ante las situaciones de robo e inseguridad, el 23% a situaciones de acoso sexual y un 5% a situaciones de intolerancia. Las 544 mujeres encuestadas señalaron los lugares del sistema en donde se sienten más expuestas a que les ocurra algo. Buses troncales 49%, estaciones 27%, buses zonales 11%, portales 10%, paraderos de buses zonales 8%, otro 1%. Se pueden implementar muchas medidas desde afuera, pero la cultura y realmente que las personas estén conscientes de que sí tenemos un peligro, de que sí corremos mayor riesgo que de pronto ustedes los hombres, es eso. Yo creo que es más que todo cultural, hacer una conciencia social. Me parece buenísimo lo que habían dicho de que un vagón para las mujeres, me parece genial, porque es que lamentablemente se ve mucha maldad. O sea, nos respetan. Podríamos, por ejemplo, probar una estrategia de crear lugares seguros dentro del sistema, que portales, estaciones, incluso dentro de los articulados, podamos tener lugares de refugio donde las mujeres puedan tener ayuda y orientación. En los horarios de la noche es cuando más vulnerables se sienten las mujeres, seguido de la mañana y la tarde. Y continuamos con más información porque la Sociedad de Activos Especiales entregó nuevos predios, esta vez en el sector Guaymaral. Según esta sociedad, van a ir destinados a la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central y pertenecían a Leonidas Vargas, que era socio de Gonzalo Rodríguez Gacha.
ahora serán destinados a estudiantes de ingeniería, en donde funcionará una sede de laboratorios agrícolas. Este lote fue incautado desde junio de 2022 a Leonidas Vargas por el delito de enriquecimiento ilícito. Y ahora nos vamos a trasladar al Consejo de Bogotá, porque siguen los debates de control político por el proyecto de la Alo Norte, que la anterior administración no tuvo en cuenta y cambió por la Ciudadela Educativa y del Cuidado. La actual administración indica que ve con buenos ojos este tramo. Pero ¿qué dicen en el Consejo y qué control político se está realizando? Aquí les contamos. Durante la administración de Claudia López, el tramo norte de la avenida longitudinal de Occidente fue descartado. Se trata de un proyecto planteado desde los años 70 como una vía perimetral para el occidente de la zona urbana de Bogotá. Sin embargo, la obra no fue incluida en el plan de ordenamiento territorial diseñado en los últimos 4 años. De hecho, al finalizar su mandato, la exalcaldesa adjudicó vía decreto la obra de la Ciudadela Educativa y del Cuidado, la cual ocuparía parte del predio destinado para la ALO. Es una vía que va a ayudar a Bogotá y que estaba planeada para que cuando Bogotá tuviera 5, 6, 7, 8 millones de habitantes, tuviera cómo funcionar, para que fuera la movilidad, para que funcionalmente con los municipios hubiera una interrelación, no el desastre que vivimos ahorita por problemas de movilidad. Pese a los retrasos en la zona norte, en la zona sur la obra avanza desde el municipio de Soacha hasta la calle 13, conectando con la zona centro hasta el tramo norte. El argumento no puede ser, ay, porque se han demorado 60 años en construirla. Pero sí nos vamos a demorar un parágrafo en destruirla. No, así no puede ser. Arrancamos a construirla y se va a seguir construyendo. Argumenta que la construcción de la Ciudadela Educativa y la utilización de los predios de la ALO para tal fin no fue debatida en el Consejo. Mi intención hoy era dar muchos elementos de juicio para que se termine ese contrato y no se haga sobre los predios de la ALO. Busquemos una nueva ubicación. Allá hay tierra para hacerla. La concejala afirmó que los debates continuarán y espera que la Secretaría de Hábitat se pronuncie oficialmente sobre el desarrollo de la obra. Y ahora vamos con noticias deportivas, muy buenas noticias de hecho, y tienen que ver con Gustavo Sánchez, quien obtuvo su segunda medalla en un mundial de natación, algo que ningún colombiano había logrado, esta vez en la modalidad solo técnico de natación artística. Sánchez se convirtió en el primer colombiano en tener estas 2 preseas mundiales de natación, mejoró el resultado de esta prueba, de esta modalidad que había logrado en 2023 en el mundial de Fukuoka, donde fue cuarto. Gustavo se convierte en el primero de nuestro país de la historia de la natación en todas sus modalidades que se sube 2 veces al podio. El único medallista antes de Gustavo que había coronado y se había colgado una presea había sido Orlando Duque, campeón mundial de saltos de altura en Barcelona 2013. Ahora el colombiano buscará una nueva hazaña deportiva porque este martes siguen las competencias y las oportunidades, esta vez preliminares, y el miércoles la final de la prueba solo libre, competencia en la que el año pasado fue subcampeón mundial y esperemos también le vaya muy bien. Esto dijo el nadador. En verdad estoy muy feliz, quiero agradecer a toda mi familia, a mis amigos, a todos los que están aquí, a mis entrenadoras, a Janet que no puede estar aquí. En serio estoy demasiado contento porque logramos el objetivo, claramente queríamos mucho más, pero en verdad muy satisfactorio estar otra vez en el podio. Estamos compitiendo contra países muy fuertes, contra muchos europeos, gente que ya es campeona mundial, entonces es más que un orgullo estar ahí atrás de los mejores, en verdad ser un referente ya, en verdad para mí es una gran felicidad y sé que vamos por muy buen camino. Y ahora hablamos de ciclismo porque volvió el Tour Colombia 2.1 después de casi 4 años en los que tuvo que parar por problemas financieros y también por la pandemia y tiene grandes figuras. Por eso vamos a hablar de las 24 escuadras que competirán en la carrera y se destacó la presencia de Nairo Quintana, Egan Bernal, Rigoberto Urán y el británico Mark Cavendish. La 4ª edición de este Tour se presentará como un desafío de 799 kilómetros distribuidos en 6 etapas diseñadas para poner a prueba a los ciclistas con una combinación de terrenos planos y cómo va a faltar montañas, ascensos montañosos. Este evento comenzará en Paipa, Boyacá y culminará en la capital del país, Bogotá.
Por supuesto, también tenemos noticias de fútbol, de la liga local y de los equipos capitalinos, porque hoy cierran la jornada de la fecha 4 y así van a jugar. El primero que tendrá el turno será La Equidad, que va a visitar a Once Caldas a partir de las 6:10 de la noche en el Estadio Palo Grande. El asegurador que quiere recuperarse después de los malos resultados y encaminarse a buen puerto. El otro equipo que también va a jugar hoy es Independiente Santa Fe, quien tiene una dura tarea, pues debe recibir al Bucaramanga y lo va a hacer en el Coloso de la 57 en el Campín a partir de las 8:20 de la noche. Los dos equipos capitalinos que cierran esta jornada. Y otro equipo de la capital es Tigres, quien había recibido rumores de un posible cambio de sede. Eso iba y venía, pues por medio de un comunicado desmintió esto totalmente y aseguró que se queda en Bogotá. Veamos lo que indica el comunicado de Tigres. Varias informaciones señalaban y daban por hecho que el club bogotano se mudaba a Sincelejo. El equipo desmintió totalmente la mudanza y se quedará en Bogotá. Ante las recientes noticias infundadas, según ellos, que circulaban en algunos medios de comunicación y por parte de algunos periodistas, pues Tigres aclaró que Bogotá seguirá siendo nuestra sede oficial de manera permanente, cierro comillas. También desmienten de manera categórica los rumores de traslado, los cuales, según ellos, carecen de fundamento alguno. Bueno, importante, otro equipo más que se mantiene en la capital. Por supuesto, también tenemos noticias de cultura y son muy buenas para todas las personas y precisamente para los estudiantes que quieren generar nuevos hábitos y nuevas habilidades musicales, pues más de 20.000 integrarán e iniciarán cursos por parte de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. La Filarmónica de Bogotá inició esta semana el programa de formación musical en colegios públicos de la capital. Actualmente nos encontramos en 35 colegios del distrito y próximamente llegaremos a las localidades con nuestros centros filarmónicos locales, hospitalarios y nuestro Centro Filarmónico de La Paz. Nos complace llevar formación musical de alta calidad en las áreas sinfónica, coral, de iniciación musical y de cuerdas pulsadas a todos nuestros niños, niñas y jóvenes de la ciudad. Las clases están dirigidas a estudiantes entre los 7 y 17 años, pero también existen algunos centros para la primera infancia. A mí me gusta mucho este centro, ya que pues los profesores son muy buenos, muy chéveres, y las personas, tú puedes contar con ellos, es muy fácil hacer amigos, tú te conectas con todo el mundo. Más de 30.000 niños, niñas y adolescentes han participado en este proyecto musical que se viene desarrollando desde el 2013. Actualmente cuenta con 471 artistas fundadores que dictan clases en los colegios distritales y hacen parte de las 11 agrupaciones musicales juveniles que tiene la ciudad. Increíbles imágenes de los niños aprendiendo por parte de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Hasta acá nuestra emisión de Bogotá en Minutos. Les agradecemos por su sintonía y los invitamos mañana a partir del mediodía. Feliz tarde y muchas gracias.